bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Y hoy, respondiendo una vez más a sus inquietudes, estamos con la doctora Patricia Silvia Palacios, que es alergista. Ella es la jefa de la unidad de consulta de coordinación médica del Hospital Fiorito. Y claro, usted muchas veces nos preguntaba, pero ¿cómo puede ser que yo voy a La Plata y paso por debajo de los tiros y empiezo a estornudar? Y alguna otra persona nos dijo, ¿cómo puede ser que a mí las flores me dan alergia? Bueno, yo creo que a uno hay muchas cosas que le dan alergia, pero la única que puede respondernos a eso hoy es la doctora Palacios. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿a qué se puede ser alérgico? Se puede ser alérgico a muchas cosas. Lo que pasa es que a esta altura del año, meses de septiembre, octubre, primavera, la mayoría de los alérgenos vienen por parte de los pólenes. Los pólenes que están en el ambiente, los pólenes que nosotros podemos llegar a tener trastornos de tipo alérgico, son los que van a dar cuadros de los ojos, dando conjuntivitis estacionales a esta altura del año, rinitis también estacionales, si toman la vía respiratoria superior, si toman la vía respiratoria inferior, asma bronquial también de causa estacional, y si trae trastornos de piel, también lo puede llegar a dar la presencia de pólenes en el ambiente. El polen son proteínas que están en los granos, que en realidad sirven para la fecundación de nuevas plantas y de nuevas flores y de nuevos yuyos, los árboles, sirven para fecundarse. Entonces, la mayoría de los pólenes son transportados por insectos. Esos no generan alergia. El polen que es transportado de una flor a la otra, la transporta el insecto, que transporta el gameto masculino, en realidad el espermatozoide, y lo lleva a la flor, que es el femenino, que es el óvulo, para que después ahí se fecunde. La particularidad de ese polen es que es un polen más grande, tiene una dimensión un poco más importante, y que el insecto lo saca de las flores vistosas. Las flores que son con color y que tienen lindo aroma, como es el rosal, el clavel, el geranio. En realidad lo que produce alergia, al revés, es las flores que no son vistosas, son las flores que son más chiquitas y que no tienen perfume. El tilo tiene olor, tiene olor. Eso en realidad puede llegar a generar alergia. O sea, hay cuadros que dan alergia, sobre todo, hay más específico, el tilo, el olivo, el típico que es el plátano, ¿no es cierto? El plátano es el que en realidad... El que tiene las bolillitas. El amarillo. Ese es el que más alergia genera, pero lo característico de todo esto es que hay un 80% de pólenes que transportan los insectos y solamente hay un 20% que generan alergia. Pero esto es muy importante para el alérgico, porque el alérgico con ese 20% desarrolla toda la sintomatología que yo le decía. Si es un paciente que es alérgico, puede hacer todo junto, o sea, la conjuntivitis alérgica, la rinitis, el asma, desarrollar crisis asmáticas, polínicas, o sea, todo lo que se genera en esta época es, en la época de polinosis, es los pólenes los que hacen que aparezcan todos estos cuadros que están en importancia a esta altura. Yo le hago una pregunta que a lo mejor parte de mi ignorancia, ¿no? ¿Hay una alergia psicológica? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es posible? La cosa es así. Alergia hay por muchas causas. Lo que pasa es que no es la alergia psicológica, sino que la parte psicológica desencadena cuadros alérgicos. ¿Y cómo se explica eso? Eso se explica porque es un paciente al cual viene a la consulta. Obviamente un paciente para una consulta de alergia, uno le tiene que hacer una historia clínica detallada, y detallada significa con todo lo que es antecedentes importantes, antecedentes de los antecesores para ver si hay una incidencia familiar en la alergia del paciente. Esos pacientes se llaman atópicos porque vienen de herencia, y hay otros que hacen la alergia adquirida a cosas del medio, a los que son comunes, a los ácaros, que son los bichos del polvo de casa, a los hongos, a los pólenes, a los epitelios, etcétera, a las sustancias químicas, gente que vive rodeado de fábricas o de lugares donde hay mucha polución, también puede desarrollarlo. Pero la parte emocional en alergia es muy importante, porque la parte emocional
desencadena cuadros en quien es un alérgico. O sea, uno tiene que tener un basamento de alergia para poder desarrollar una crisis alérgica de lo que fuere. Problema dermatológico, problema bronquial, todo lo puede desencadenar un cuadro psicológico. Usted me dice la parte así psicológica puede derivar en eso, pero siempre le afecta al que tiene un cuadro alérgico previo, me dice usted. Ahora, ¿puede ser que haya alguna alergia que se despierte de golpe o que parezca una alergia y en realidad no sea técnicamente eso? Normalmente hay gente que dice, ¿cómo puedo ser alérgica a esta altura si toda mi vida estuve en contacto con tal cosa o con tal alérgeno? Eso surge cuando uno hace, para la parte de la especialidad, la testificación. Uno hace las pruebas para ver a qué es alérgico. Eso es cuando le pinchan los deditos. Claro, eso. uno hace esas pruebas. Entonces ahí uno surge cosas que el paciente por ahí no sabía o que no estaba, no tenía idea de que era alérgico. Entonces puede ocurrir que el paciente me dice, pero doctora, yo toda la vida estuve con la tierra, trabajo, por ejemplo, la gente que trabaja en obras en construcción, con cal, con cemento, con inhalantes se llaman esos elementos, y yo nunca tuve problema, y ahora empiezo a tener problema dermatológico o respiratorio. Entonces, bueno, sí, es verdad. Yo le voy a decir una cosa, para uno ser alérgico... Dígale a ellos. Para uno ser alérgico, la alergia no se desarrolla de un momento para otro. La alergia tienen que pasar varios años para uno llegar a ser alérgico. ¿Y de qué manera? Tienen que pasar aproximadamente entre 4 y 5 años de contacto con un alérgeno para desarrollar un cuadro alérgico, de cualquier tipo. Como le digo, conjuntival, generalmente afecta a las mucosas la alergia. La alergia es como consecuencia de la llegada de un antígeno, que es un elemento extraño al organismo, que como siempre digo, en determinado tipo de personas, porque esto no le ocurre a todas las personas, pero en determinado tipo de personas que tienen un basamento alérgico, puede desencadenar ese contacto de ese antígeno con la mucosa de la conjuntiva, de la nariz, bronquial o la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el organismo, se pone en contacto ese alérgeno con ciertas células que están en esas mucosas. Las células se llaman mastocitos y esos mastocitos son células que en toda su cobertura están rodeadas de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es el análisis más importante que como alergista uno tiene que pedir para saber el grado de alergia que tiene el paciente. Bien. ¿Y por qué? Ese alérgeno llega, se pone en contacto con esa inmunoglobulina que está pegada en la pared del mastocito y desencadena la liberación de sustancias que tiene ese mastocito que generan cuadros alérgicos, como es la histamina, la prostaglandina, los leucotrienos. Son elementos que están contenidos dentro del mastocito. Bien, cuando hay una infección uno advierte una inflamación, fiebre y demás. Cuando hay una alergia, uno advierte que puede toser, que puede estornudar, que le puede llorar la nariz. ¿Y qué otra cosa más puede ver la gente que de golpe se da cuenta que no sabía que era alérgico a determinada cosa o empieza a padecer los resultados de algo que no sabía que tenía y que era una alergia? El paciente que viene, que ha estado en contacto con un alérgeno, que puede ser múltiples, no solamente los pólenes, como digo, los más comunes, el polvillo, los hongos, son también muy frecuentes, viene con manifestaciones que son diferentes de acuerdo al órgano que toca la alergia. Por ejemplo, una persona puede tener una conjuntivitis alérgica, ¿y cómo se da cuenta? Obviamente que tiene que ir al oftalmólogo porque se confunde con una conjuntivitis, puede ser bacteriana, viral, pero la alérgica tiene ciertas características. La alérgica tiene otro cuadro por ahí acompañando a la conjuntivitis, como por ejemplo una rinitis, no viene por ahí sola. La conjuntivitis bacteriana o viral, que es un cuadro infeccioso, por ahí solamente está focalizado en el ojo, mientras que el paciente que tiene una rinitis alérgica con una conjuntivitis, uno empieza a pensar en una alergia. Y la conjuntivitis tiene la picazón de los ojos, se le ponen rojo los ojos, el lagrimeo, eso es típico en la conjuntivitis. Bueno, y esos pacientes en esta época, sobre todo septiembre, octubre, también noviembre,
hay que indicarle que se pongan lentes para salir a la calle. ¿Por qué? Porque el foco de alergia es la vista. Y entonces todo el alérgeno que ingresa, en este caso el polen, viene a la mucosa, o sea, a la conjuntiva, y desarrolla ese tipo de reacción. Entonces el paciente tiene que utilizar lentes cuando va a salir a la calle y evitar, por ejemplo, salir temprano a la mañana, porque es cuando la polinización está más alta, aunque el pico máximo se da a la tarde o media tarde, pero en realidad a la mañana es el lugar que uno siempre le dice al paciente, espere a salir, si no tiene obligación de salir o no tiene una actividad laboral, espere un poquito y salga tipo mediodía, una cosa así, donde comienzan a bajar los pólenes. Bien. Si tiene una rinitis, va a tener estornudos, agüita en la nariz, agüita que va por adelante, como decimos, y agüita que va por atrás, que el paciente lo nota, que traga esa mucosidad. Picazón en la nariz, eso es típico en los oídos, en los ojos, en la garganta, la nariz que se le tapa de un lado y del otro, y la característica que la mayoría de los pacientes alérgicos la comentan, que son los estornudos en salva. Son estornudos que hasta son 20 estornudos que muchas veces viene y dice, me los contó mi hijo o yo los conté. Doctora, yo le propongo una pausa, pero le voy a dejar una pregunta flotando para que me conteste cuando hablamos. Que no es una broma, aunque alguno ahora se ría. ¿La gente puede ser alérgica al jabón? Bueno, cuando volvemos nos lo cuenta. Quiero recordarles que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/productora, en Facebook/alasproductora y también un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira. Señores, esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos charlando con la doctora Patricia Palacios, una alergista reconocida que está en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Pausa, enseguida volvemos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Messina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Messina Hermanos. CAP, Centro de Atención al Vecino, una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar/CAP. Mandá un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cav@verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar/CAP. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con la doctora Patricia Silvia Palacios, una alergista reconocida del Hospital Fiorito de Avellaneda. Y por supuesto la pregunta que quedó antes de irnos a la pausa. Y yo le dije, es cierto, porque hay gente que dice, este es
es alérgico al jabón. ¿Se puede ser alérgico al jabón o a determinado tipo de jabones? Se puede ser alérgico a determinado tipo de jabones. Bien. Porque el jabón tiene mucha química. Y dentro de la química que tiene el jabón figuran los perfumes. Hay muchos componentes dentro de lo que es el jabón, sobre todo en la parte de perfume, que es irritante para la piel. Por eso un paciente que tiene trastornos de tipo dermatológicos alérgicos, como son las dermatitis de contacto, las dermatitis atópicas, los eczemas, uno al paciente siempre le dice que utilice el jabón que menos perfume tiene, o sea, el neutro, jabón blanco, el jabón blanco, famoso jabón de pan. Y usted sabe que yo me sonrío con usted, pero yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, nos lavábamos con jabón de lavar la ropa, claro, y era bárbaro, claro. El pelo quedaba bárbaro. Es verdad, es verdad. Es que en realidad se utilizan porque tiene poca química. Todo lo que tenga perfumito, y cuanto más perfumito, más irrita la piel. Mire usted. Así que sí se puede ser alérgico al jabón. Y eso uno lo determina cuando hay cierto tipo de jabones que uno no está acostumbrado a utilizar, los usa y comienzan reacciones de picazón en la piel, pueden aparecer, la piel se pone roja, cuando esa piel mejora se pone blanca y con caspa, que es la típica dermatitis atópica, el eczema que le dicen. Pero bueno, obviamente y como siempre, tenemos que tener una base alérgica para desarrollar eso. Doctora, los chicos pueden ser alérgicos, porque yo sé de casos de chicos que, me llevaron para que me pinchen los dedos, porque... ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa ir a pincharle los dedos por ahí mucho tiempo para hacer reacciones a montones de elementos, ¿no? Normalmente en los chicos las alergias comienzan a partir de... Hay chicos que ni bien nacen ya tienen cuadros de congestión cuando los padres, tanto el padre como la madre, son alérgicos. Hay un 70% de posibilidades que el hijo sea alérgico. Si uno de los dos padres es alérgico, hay un 50%. Pero cuando uno ve a un recién nacido o a un nene muy chico con problemas alérgicos, estamos hablando de un asma bronquial, que por ahí es las características de los nenes más chicos, o los problemas dermatológicos, que son los que aparecen en las dermatitis atópicas, los eczemas que aparecen en los nenes chicos de menos de 2 años de edad, nos hace pensar en los antecesores. Entonces, esos nenes con ese trastorno, lo que es la testificación son las pruebas de alergia que uno le hace a un paciente. En este caso, a un nene de esa edad no se hace. ¿Por qué? Hay algunos, y estos son criterios que son diferentes para cada profesional. Se considera que las defensas de ese niño las empieza a formar a partir de los 4 años o 5 años. Entonces, hasta esa edad el nene viene manejando las defensas de su madre. Y yo la testificación que voy a hacer, se la estoy haciendo a un nene, pero no me está dando un resultado valedero. Por lo tanto, quizás no es conveniente que uno haga una vacuna de alergia, en mi caso, pero vuelvo a decir, hay criterios diferentes, porque considero que no estoy haciendo un estudio a esa criatura, sino que el estudio voy a esperar 2 o 3 años para hacerlo y me va a dar resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Porque para hacerse alérgico, que es lo que dijimos antes, a alguna sustancia, uno tarda entre 4 y 5 años. Entonces, una criatura de 1 año, de 2 años, no me está dando una noción exacta de su alergia en una testificación. Bien. Señora Noelia, usted que nos preguntó por teléfono que le consultáramos a la doctora acerca del caso de su hijo, yo se lo voy a contar a la doctora. Parece ser que el hijo tenía una dermatitis, un problema de eczema y demás, y una vecina le dijo, no, mirá, lavalo con jabón de azufre, que eso se le va a ir, porque eso seguro que es alergia y demás. Bueno, el resultado fue que se le inflamó mucho más todavía. Es conveniente siempre consultar al médico. Doña Rosa puede actuar con muy buena voluntad, pero a veces mete la pata, ¿no? Normalmente lo que es procesos alérgicos, lo ideal es que cuando empiezan con los síntomas vayan al profesional. ¿Por qué?
porque el hecho de dejar pasar el tiempo y probar con ciertos medicamentos o probar con cierta, como dice usted, con cosas que le dice la vecina, que le dice el farmacéutico, sin ver el paciente y sin hacer la historia clínica, donde uno puede tener el hilo conductor para saber de dónde viene el problema alérgico, hace que esto entre en la cronicidad. Y cuando un proceso entra en la cronicidad porque pasó el tiempo y estuvo desvirtuado con tratamientos que no eran los correctos, hacen que ese proceso sea mucho más difícil después para curar. Cuesta mucho sacar a esos pacientes de los problemas que tienen si ha empleado distinto tipo de medicaciones que no eran las correctas, o compresas que muchas veces se dan, o el famoso aloe vera, que también, sí. También había una consulta sobre eso. Claro, se colocan el aloe vera, y yo he atendido hace muchos años a un señor con un proceso de una dermatitis atópica que realmente era una quemadura por aloe vera, porque había comenzado con prurito, o sea, con picazón, y alguna que otra roncha aislada, y le dijeron que se tenía que poner aloe vera. Y el señor se ponía 2 veces por día y realmente era una quemadura lo que tenía en el brazo. De primero y de segundo grado, porque era rojo hirviendo y en ciertos sectores con flicteras, que son las ampollas. Bien, doctora, usted habló de quemaduras, y más allá de los recaudos que uno puede tener con respecto al horario del sol y demás, ¿también se puede ser alérgico al sol? Se puede ser alérgico al sol, al calor, al agua fría, al agua caliente. O sea, todo va. Sí, porque la cosa es que el sol puede llegar a generar urticarias por sol, que son bastante problemáticas. Aunque uno lo tome antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Puede ser a la aparición de una urticaria en cualquier momento de exposición al sol. Esto no tiene que ver quizás con la capa de ozono, sino con el sol, bien, en definitiva. Doctora, la última pregunta, porque después nos vamos a un mensaje especial del doctor Salvador Lograsso. ¿Las alergias se curan o se controlan? Alérgico se es toda la vida. Lo que mejora el alérgico es con un tratamiento que muchas veces es un tratamiento combinado. Depende de la patología que tenga el paciente, el tratamiento tiene que ser combinado. ¿Combinado con qué? Con medicación que mejora la sintomatología de manera inmediata, pero con un tratamiento de base, muchas veces producto después de esa testificación, de esas pruebas de alergia que uno hace, y en base a eso la confección de un tratamiento, de una vacuna, que uno hace la desensibilización. ¿Qué significa? Que el paciente se va a volver menos alérgico a lo que es muy alérgico. Yo le agradezco mucho y le quisiera preguntar, ¿hay algo que yo no le haya preguntado y que usted considere que es conveniente que la gente sepa? Dígaselo a ellos. Es conveniente que la gente sepa, por ejemplo, en la época de primavera, ciertos parámetros para tomar en el que es rinítico, el que tiene asma, tiene conjuntivitis, como dijimos, o problemas dermatológicos, y es, por ejemplo, la ventilación de la casa, tratar de hacerla quizás a media mañana, no abrir puertas y ventanas temprano a la mañana porque el grado de polen es muy alto, y entonces tratar de hacia el mediodía hacer una ventilación del lugar, cosa de que no ingresen los pólenes, porque no solamente ingresa el polen, sino que ingresa el polvillo, sino que ingresa también la parte de los hongos, los epitelios de animales, de perros, porque con el viento viene todo eso. Saber que la polinización, mucha gente o muchas personas dicen, voy a sacar los árboles de la puerta de mi casa, o voy a sacar... Sí, es conveniente quizás, si es un plátano, que lo saque de la puerta de la casa, pero lo que sí hay que saber es que la polinización, como lo que dijimos antes, viene por kilómetros el polen, claro, viaja kilómetros, por lo tanto, a veces vienen a la ciudad, a las zonas urbanas, los pólenes que vienen del campo. Entonces, uno puede sacar lo que tiene alrededor, pero no siempre, no podemos estar bajo una campana de cristal. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. No se vaya, ya viene el doctor Salvador Lograsso con un mensaje muy particular. Ay, que tenga feliz día del médico. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces al mensaje del doctor Lograsso. En el Día del Médico queremos hacer oportuna un mensaje especial para todos los colegas.
desearle la mayor de las felicidades, que pase muy bien nuestro día conjuntamente con sus familias y que pese a todos y contra todos, sigámonos siendo orgullosos de ser médico. Por eso, doctor, colega, amigo, feliz Día del Médico.